Buenas noches tengan todos, hermanos. En esta noche estudiaremos el capítulo 4 de la carta a los Efesios, de los versos del 4 al 10. Dice así la palabra de Dios. Efesios 4, del 4 al 10. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados según una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo pasa a establecer las bases sobre las cuales se funda la unidad cristiana. ¿Por qué hay una base para esa unidad? En primer lugar, él habla de un cuerpo, un solo cuerpo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Ningún cerebro puede controlar un cuerpo que está desintegrado en fragmentos. Si no hay una unidad coordinada en el cuerpo, los designios de la cabeza se frustran. La unidad de la iglesia es esencial para la obra de Cristo. Eso no quiere decir una unidad mecánica o una unidad simplemente administrativa de la que se caracterizan las organizaciones humanas. Unidad, pero administrativa nada más. Sino que la unidad de la iglesia de Cristo tiene que ser una unidad basada en un común amor a Cristo. Eso es lo que nos une a los creyentes. De que todo aquel que se confiesa creyente, todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, lo que tienen en común es que todos los que hemos confesado eso, amamos a nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la unidad de la iglesia. Esa declaración y vida de cada creyente que lo que busca es mostrarle al mundo no solo que amamos a Cristo, sino que también que Cristo nos ama a nosotros. De ahí que la unidad de la iglesia está basada en un común amor a Cristo y de los miembros entre sí, porque no solo es el amor a Cristo, sino que es el amor a Cristo y a los hermanos que aman a Cristo. Así como cuando Cristo entra en el corazón, no entra solo, sino que entra y trae consigo al prójimo. Por esa razón es que nadie puede decir que ama a Cristo y aborrece a su hermano. Así que la unidad cristiana depende de ese amor común que todos los cristianos le tenemos a Él y el amor que nos tenemos entre nosotros. Pero no solo pues hay un solo cuerpo, sino que también hay un solo espíritu. La palabra que el apóstol Pablo usa en griego es la palabra pneuma, que quiere decir espíritu, pero también puede traducirse como aliento. De hecho, la palabra corriente para hablar del aliento de una persona es, a menos que haya aliento en el cuerpo estará muerto. Es el aliento lo que te permite esa dinámica de inhalar oxígeno y exhalar oxígeno. Toda esa acción es el aliento que tenemos. A menos que haya aliento en el cuerpo estará muerto. Y el aliento vitalizador del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, es el Espíritu de Cristo. No puede haber iglesia sin el Espíritu. No se puede recibir el Espíritu más que deseándolo y esperándolo en oración.
Tercer lugar, el apóstol Pablo dice que hay una sola esperanza. Así como hay un solo cuerpo, un solo espíritu, también hay una sola esperanza de nuestra vocación. Todos estamos en marcha hacia la misma meta. Este es el gran secreto de la unidad de los cristianos. Nuestros métodos, nuestra organización, hasta algunas de nuestras creencias, puede que sean diferentes, pero todos nos esforzamos para alcanzar la meta de un mundo redimido en, por y para Cristo. Hay un solo Señor. La primera forma de credo que surgió en la iglesia primitiva fue una breve frase. La encontramos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, verso 11. La frase es la siguiente: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Pablo veía que era el deseo de Dios el que llegara un día cuando toda la humanidad hiciera esta confesión. La palabra que usa para Señor en griego es Kyrios. Las dos formas en que se usa en el griego corriente muestran algo de lo que Pablo quería decir. Se usaba la palabra Kyrios para llamar al amo de un esclavo, en contraposición al siervo o al esclavo. Y era la manera normal de referirse al emperador romano, como Kyrios. Los cristianos están unidos porque son propiedad y están al servicio de un dueño y rey, Jesucristo. Y hay una sola fe. Una sola fe. Pablo no quería decir que hay un solo credo. Rara vez, de hecho, la palabra fe quiere decir credo en el Nuevo Testamento. Casi siempre quiere decir la entrega incondicional del cristiano a Jesucristo. Pablo quiere decir que todos los cristianos están unidos porque han decidido rendirse totalmente al amor de Cristo. Puede que lo describan de diferentes maneras, pero sea como sea, la rendición es algo que todos tienen en común. Rindes tu vida a Jesucristo. Y eso es lo que nos une a todos como hermanos. Porque nadie puede llamarse a sí mismo cristiano a menos que haya rendido su vida a Cristo y le haya aceptado como Señor y Salvador personal. El apóstol Pablo continúa diciendo de que hay un solo bautismo. En la iglesia primitiva, el bautismo era corrientemente de adultos, porque los hombres y las mujeres llegaban directamente del paganismo a la fe cristiana. Por tanto, antes que ninguna otra cosa, el bautismo era la pública confesión de fe. En otras palabras, si nosotros viviéramos en aquel tiempo de la iglesia primitiva, en lugar de invitar a los hermanos a recibir a Cristo como Señor y Salvador, se les bautizaba. El bautismo era la señal de que recibían a Cristo y entregaban sus vidas a Él. Por eso es que era tan importante. No había nada más que una manera de incorporarse al ejército romano, una sola manera de hacerlo. El que quería ser soldado de Roma tenía que hacer un juramento de fidelidad hasta la muerte al emperador. De la misma manera, no había nada más que una forma de ingresar en la iglesia cristiana mediante una pública confesión a través del bautismo, una confesión de fe en Jesucristo. Hay un solo Dios, dice el apóstol Pablo. Un solo Dios. Veamos lo que dice Pablo acerca del Dios en quien creemos. En primer lugar, Dios es el Padre de todos. En esa frase se encierra el amor de Dios. Él es Padre de todos. Lo más grande que podemos decir del Dios
de los cristianos, del Dios nuestro, no es que es rey, no es que es juez, sino que es Padre. Eso es lo más grande que podemos decir de nuestro Dios. La idea cristiana de Dios empieza siempre por el amor de Dios. Segundo, Dios está por encima de todas las cosas. En esta frase se encierra el control de Dios, independientemente del aspecto que presenten las cosas. Dios está en control. Puede que haya diluvios, pero como dice el Salmo 29, verso 10, el Señor preside en el diluvio. Preside en el diluvio. Tercero, Dios está detrás de todo. En esa frase se encierra la idea de la providencia de Dios. Dios no creó al mundo y lo puso en marcha, olvidándose de él como puede hacer un relojero con un reloj dándole cuerda y dejándolo hasta que se le acabe la cuerda. Dios está detrás de todo este mundo, guiándolo, sosteniéndolo, amándolo. En cuarto lugar, Dios está en todas las cosas. En esa frase se encierra la presencia de Dios en todas las criaturas. Puede ser que Pablo tomara la joya de esta idea de los estoicos, que creían que Dios era un fuego más puro que ninguno de los de la tierra, y creían que lo que daba a un ser la vida era una chispa de ese fuego que era Dios. Venía a morar esa chispa de Dios en el cuerpo humano. Pablo creía que Dios está en todas las cosas. El Evangelio nos dice que vivimos en un mundo que ha sido creado por Dios y que está controlado por Dios y es sostenido por Dios y es lleno de Dios. Pablo vuelve a otro aspecto de su tema. Ha estado tratando de las cualidades de los miembros de la Iglesia de Cristo. Ahora va a hablar de las funciones de los miembros de la Iglesia de Cristo. Y empieza por establecer lo que era para él una verdad esencial: que todo lo bueno que pueda tener una persona es un regalo de la gracia de Cristo. Para probar su idea de Cristo como el dador de dones, Pablo cita con una variante muy significativa a la que hay que prestarle atención. El Salmo 68, 18. Este pasaje describe la vuelta de un rey conquistador que asciende a las alturas, es decir, escala la carretera empinada del cerro llamado Monte de Sión. En su cumbre está la ciudad de Jerusalén. Cuando en el Salmo 68 se habla de que asciende a las alturas, es una referencia a la ascensión en el cerro, en el Monte de Sión, para poder llegar a Jerusalén, que está en su cumbre. Esta es una carretera empinada. O sea, yo la conozco, es empinada. Y hay que escalarla, cuando uno va a pie, por supuesto, para poder llegar a las calles de la santa ciudad de Jerusalén. En la descripción que se hace en ese salmo, le sigue al rey una columna impresionante de prisioneros de guerra. Es decir, desfila por las calles de Jerusalén con sus prisioneros encadenados, que son la prueba de su poder conquistador. Y aquí viene la diferencia. El Salmo habla a continuación de los dones o regalos que recibe el conquistador. Pablo lo cambia por dio dones a los hombres. En el Antiguo Testamento,
El rey conquistador exigía y recibía dones, regalos de la población por ser el conquistador. En el Nuevo Testamento, el conquistador, Cristo, en lugar de pedir, Él ofrece y da dones a todas las personas. Esa es la diferencia esencial que hay entre los dos testamentos. En el Antiguo Testamento se nos describe a un rey celoso que insiste en el tributo que le deben los hombres. En el Nuevo Testamento encontramos a un Dios amante que derrama su amor hacia los hombres. Esa es sin duda una buena noticia. Entonces, como tantas veces, la mente de Pablo se le desvía por una palabra. Ha usado la palabra ascendió y eso le hace pensar en Jesús y le hace decir una cosa muy maravillosa. Jesús descendió a este mundo cuando tomó nuestra naturaleza humana, pero también Jesús ascendió de este mundo, ascendió cuando salió de él para volver a su gloria original. El gran pensamiento de Pablo es que el Cristo que ascendió y el Cristo que descendió son una y la misma persona. Una misma persona. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Cristo de la gloria es el mismo que el Jesús de Nazaret que anduvo por la tierra. Sigue amando a las personas, sigue buscando al pecador, sigue sanando a los dolientes, sigue consolando a los afligidos, sigue siendo el amigo de los marginados. El Cristo ascendido sigue siendo el amante de las almas. Hay otro pensamiento que impacta a Pablo. Jesús ascendió a las alturas, pero no para dejar el mundo abandonado. Ascendió a las alturas para llenar el mundo con su presencia. Cuando Jesús estaba aquí personalmente, no podía estar nada más que en un sitio a la vez. Se encontraba con todas las limitaciones del cuerpo humano. Pero cuando dejó este cuerpo y volvió a la gloria, se vio libre de las limitaciones del cuerpo y pudo estar en todas partes, en todo el mundo, mediante su espíritu. Para Pablo, la ascensión de Jesús no quiere decir que abandonó el mundo, sino todo lo contrario, que al ascender no abandona el mundo, sino que lo llenó con su presencia. Cristo llenó el mundo con su presencia. Mis hermanos, hay que meditar en esto. Que Dios les bendiga.